Gracias al Señor por permitirnos continuar este tiempo. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí, por los que han venido de lejos. También he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ustedes que sé que no vienen de cerca. Y bueno, gracias a Dios por la disposición en sus corazones para acompañarnos durante este tiempo y gozarnos juntos en la presencia del Señor, que es lo más importante. En esta noche, hermanos, me han pedido compartir el tema de la sustitución, que tiene que ver con la expiación sustitutiva de Cristo. Y sé que suena como un tema algo de trabalenguas, pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de definir, de explicar lo que significa esto, ya que es uno de los temas centrales, cardinales, vamos a decirlo así, la soteriología bíblica. La soteriología es soteros, que es salvación; logos, conocimiento, el estudio de la salvación, la rama de la teología que estudia todo lo concerniente precisamente a esto, al tema de la salvación. Y la Biblia, pues es el tratado evangelístico más grande que hay. Yo creo que todos conocen los tratados que están ahí atrás en la mesa de Living Waters, que es un billetito o un pequeño tratado de papel, pero la Biblia es un tratado que contiene 66 libros que apuntan siempre al Salvador y que nos hablan precisamente del mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, el cual anoche tuvimos la oportunidad de explicar un poco respecto a lo que es el Evangelio de Cristo. Así que ya estamos un tanto encaminados a lo que vamos a ver el día de hoy, pero queremos profundizar en el tema de la sustitución, en la expiación sustitutiva. Vamos a explicar estos términos a medida de que vayamos avanzando en el estudio, en la enseñanza. Pero el propósito central de la enseñanza que vamos a tener a partir de este momento es el entender y comprender y afirmar la verdad única de las Escrituras, de que el único sacrificio acepto delante del Padre para el perdón y la salvación del ser humano pecador como tú y yo, es el sacrificio que Él mismo ofreció, Jesucristo, su Hijo. Y que por lo tanto es a través de ese sacrificio expiatorio o sustitutivo que vamos a explicar, es que tú y yo podemos acceder a la gracia y al perdón de nuestro Dios. Es uno de los temas, como lo he citado ya, cardinales. Cardinales significa que apuntan hacia un objetivo y un blanco específico, y que por lo tanto es necesario comprender, para comprender la esencia de la salvación que nosotros tenemos en Cristo. Yo sé que en este momento muchos de nosotros podríamos pensar, bueno, es que yo solo con saber que Cristo murió por mí y que al creer en Él soy salvo, me es suficiente. Y sí, hermanos, es suficiente esa esencia del Evangelio, porque el punto es: soy pecador, necesito la gracia del Señor, me arrepiento, Él me perdona y ahora Él me hace su hijo y me ayuda por su gracia a vivir para Él, teniendo la esperanza de la vida eterna. Podríamos decir, fin de todo, Dios los bendiga, nos vemos mañana. Y sí, hermanos, podríamos definirlo así. Sin embargo, a Dios le ha placido revelar a través de su Hijo la gloria del Padre y todo lo que implica el sacrificio de Cristo, porque en términos legales todos estábamos confinados como reos o culpables bajo la ley de Dios. Dice la Escritura que Dios encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Y ese tipo de expresiones debemos comprender qué hizo Dios para librarnos de la prisión de Dios. Y esa prisión que estábamos nosotros confinados bajo la ley, una prisión que nos posicionaba como condenados, como separados. La pregunta es, ¿qué hizo Dios para cambiarnos de posición? Es como si jugáramos un partido de fútbol, todos estamos en el equipo contrario de Dios y de pronto Dios hace algo para pasarnos a su equipo y diríamos, bueno, ya estamos del lado de su equipo, pero algo tuvo que pasar, algo tuvo que hacer Dios para llevarnos de un lado al otro. Y eso es parte de lo que trataremos de explicar con la doctrina de la expiación sustitutiva. Y quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, a Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Y en lo que lo encuentran, voy a orar. Padre, tu palabra dice que tú eres santo,
3 veces santo, y que no puede alguien verte y vivir. Por eso, Señor, entendemos que la preciosa sangre de tu Hijo, que nos cubre y nos limpia de todo pecado y maldad, es tan pura que nos da acceso a tu misma presencia, Señor. Nuestra limitada mente no lo puede comprender, pero es lo que dice tu palabra. Y por eso, Señor, hoy rogamos que en tu misericordia tengas favor para con nosotros, tus criaturas, que estamos tan cortos de entendimiento, Señor, y tan distantes de comprender la sabiduría del Señor, y que por lo tanto necesitamos de tu instrucción, de tu gracia, para que esta enseñanza pueda ser clara, precisa y a su vez tan sencilla que todos la podamos comprender. Ayúdame, Señor, me reconozco incapaz de hacer esto sin ti. Te ruego que tengas misericordia de mí y de mis hermanos, para que podamos, Señor, aprender de esto. Y no solo aprenderlo con el fin de tener conocimiento, sino también de aprenderlo para saber cómo debemos responder en nuestras vidas ante tal gloriosa salvación. Gracias, Señor, por este tiempo, y damos gloria y honor a ti, y agradecidos también por todos nuestros hermanos y la organización que se ha hecho en este lugar, y por las vidas de aquellos que se han dado cita, Padre, para que podamos estar juntos en este tiempo. Aún aquellos que han de volver, Señor, a sus casas, guárdales y permite que todo esto sea de bendición para tu pueblo. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, yo creo que si examinamos esta breve porción de las Escrituras, una de las palabras, aunque en diferentes tiempos de conjugación, que brinca a nuestros ojos es la palabra justicia. Hermanos, dentro de la soteriología o la rama teológica que estudia la salvación, que implica la redención, que implica términos que conocemos y que abrazamos dentro de las doctrinas de la gracia, como el entender la total depravación, la gracia irresistible, el llamamiento eficaz y todo lo que conlleva la preservación o la perseverancia de los santos. Todo esto, hermanos, gira alrededor de una doctrina principal, y es la justificación del impío. Para que se lleve a cabo la predestinación, el llamamiento, la elección, la santificación y la glorificación del creyente, tiene que ser justificado de sus pecados. En otras palabras, sin justificación no se aplicaría absolutamente nada de los demás términos citados, por cuanto sin la justicia de Dios no habría perdón sobre nosotros. Acabamos de leer nosotros aquí en Romanos 3, 21 al 26, que se ha manifestado, aparte de la ley, la justicia de Dios que es por la fe. Así que nosotros entendemos a la luz de de Efesios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos por gracia a través de la fe, y que ambos elementos no son nuestros, sino de Dios. Es un don de Dios, con el propósito de poder alcanzar la justificación y el perdón de nuestros pecados en nuestras vidas.
La ley, por lo tanto, mis amados hermanos, lo hemos comprendido y entendido ya. La ley no salva, la ley no justifica, la ley en ningún momento trae consuelo y esperanza al corazón pecador. Al contrario, la ley te condena, te aplasta, te hunde más y más en la desesperación de tu pecado. Es entonces, hermanos, donde Dios obra de tal manera en su gloria y majestad, un plan diseñado por Él para que eventualmente en la historia, porque Dios es quien rige la historia y el destino de todas las cosas, estableció un propósito en sí mismo de poder justificar al pecador o al impío. La razón por la cual necesitamos ser justificados es porque todos somos declarados culpables. Esto es un tema legal. Es un tema donde Dios es el juez y todos nosotros estamos sentados del lado de los culpables. El único inocente sería Jesús. Todos los demás culpables. Y por lo tanto, la sentencia que Dios trae sobre todos los que son culpables, acá hay más, los culpables. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que no hay manera de escapar de esa sentencia. No hay modo, no hay método, no hay manera humana que pudiéramos nosotros presentar ante Dios como una justificación para poder ser librados de su ira y de la condición de condenados. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, porque a veces preguntamos, ¿y dónde está el amor de Dios? Claro, ahí está. Dios en su amor, en su misericordia, se proveyó a sí mismo. Jehová Jireh, Jehová se proveerá. ¿Qué se proveyó? Un cordero, un sustituto por todos los pecadores. Entonces, ese pecador, que somos tú y yo, solo será librado si Dios justifica tu pecado. Y para que Dios justifique tu pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Eso nos lleva a otra perspectiva. Tiene que entonces padecer alguien y morir. O muere el pecador, o alguien muere por él. Porque Dios entonces no puede ir en contra de su propia ley y decir, bueno, solo lo salvo por amor. Porque muchas veces podríamos también preguntarnos eso. Y quizá tus hijos en algún momento te lo puedan preguntar. Papá, si Dios es todopoderoso y Él es amor, como dice la Escritura, ¿por qué no solo nos perdona y ya? Todo sería sin problemas. Porque se nos olvida que el atributo de Dios más exaltado en las Escrituras es que Él es santo. Cuando nosotros leemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis y pasamos por todos los 66 libros, en ningún lugar encuentras Jehová de los ejércitos es amor, amor, amor. No, es santo, santo, santo. Y por lo tanto Él no puede solo pasar y hacerse como que no ve para perdonar. No, Dios ha sido ofendido por nosotros y hemos pecado contra Él. Y Él en su justicia y santidad ha decretado algo que se conoce en teología como un decreto forense. Eso implica una sentencia que no es revocable. Eso implica, por lo tanto, que la sentencia es, y ayer lo citábamos, 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren. A menos que digas que vienes del chango. Creo que ninguno aquí lo va a decir. Entonces todos somos hijos de Adán. Y por lo tanto acreedores de la sentencia que Dios estableció desde el principio. Estamos en serios problemas. Es entonces cuando Dios diseña el plan redentor, donde Él establece la expiación sustitutiva. Y es donde estamos entrando aquí. Lo primero, hermanos, Cristo es el Cordero perfecto y es el único medio posible dado por Dios para la expiación del pecado del ser humano. Voy a explicar más adelante los términos, que es expiación y demás, pero solo estoy preparando esto. El Cordero de Dios tomó nuestro lugar. ¿Recuerdan que acá estaban todos los pecadores? Bueno, todos los sentenciados pasan de este lado
Y Cristo pasa ahora a ocupar el lugar de castigo por todos los que lo merecían. Eso es lo que hizo el Señor. Ahora nosotros nos encontramos con dos cosas en la Biblia que creo que es importante puntualizar. Cristo murió por todos los hombres, sí. Y eso se le llama propiciación ilimitada. Implica que el sacrificio de Cristo es propicio para perdonar a cualquiera. Pero lo que es limitada es la expiación, y lo vamos a ir explicando. En otras palabras, el sacrificio de Cristo, mis amados hermanos, no puede ser incompleto o imperfecto que solo alcance para algunos. No, el sacrificio es perfecto delante del Padre para poder no solo salvar a cualquiera, sino para redimir incluso la creación que cayó también bajo maldición. Porque estamos hablando de la muerte de Cristo, el sustituto perfecto delante de Dios. Pero ahora viene la otra parte. Por eso siempre las doctrinas de la gracia, o los 5 puntos del tulip, o el calvinismo, o como lo quieran llamar, se deben explicar para que no haya confusión. Porque si no van a decir, estos legalistas, o exclusivistas, solo ellos creen tener la verdad. Y no es así, hermanos. Lo que debemos de entender es lo que enseña Juan 3:16, que es el versículo más famoso, pero el versículo más mal interpretado de las Escrituras. ¿Por qué? Porque nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí estás diciendo, ya ven, amó a todos. Espera, que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí viene la cláusula, o el pero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿todos los seres humanos creen? No. Entonces Juan 3:16 no nos está dando un panorama universalista, donde nos dice, el evangelio es para todos, todos se pueden arrepentir y todos pueden creer. Pero si el hombre no se arrepiente y cree, bueno, él es responsable y culpable y por lo tanto, pues no es salvo. Bueno, eso tiene sentido, pero no es tampoco lo que dice la Biblia. Lo que dice la Escritura, por lo tanto, y tenemos que profundizar un poco más en esto, porque son temas complejos y que de ahí pueden surgir muchas doctrinas. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que Juan 3:16 no está diciendo que todos se van a salvar. Lo que está diciendo es que el objeto de amor de Cristo es la iglesia y está en el mundo, y que por lo tanto los que creen en Él serán salvados. Ese es el contexto de Juan 3:16. No está diciendo todos se van a salvar. Y tampoco está diciendo la salvación está ahí para todos y el que quiera, pues que se salve. Porque, ¿qué creen? Tenemos un serio problema. Romanos capítulo 3, que es donde estamos estudiando, también nos dice, en los versículos 10 en adelante, como está escrito, no hay justo, ni aun cuántos, hermanos, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, y en mi Biblia todos es todos, no sé en la tuya. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no hay humanos superdotados, no hay raza especial, todos somos pecadores confinados al juicio de Dios. Punto. Es ahí entonces, hermanos, cuando nos damos cuenta que Dios no está contradiciéndose, sino que siempre nos ha venido dando el mismo mensaje. De pronto nos encontramos a Jesús hablando con sus discípulos y transmitiendo un mensaje tan simple y sencillo utilizando un principio agrícola. El sembrador salió a sembrar. Oh, cuánta sabiduría se requiere para entender eso, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar, ¿ok? Y sembró la semilla. Y la sembró en el camino. Y a un lado del camino, entre pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Pero al final, solo la de buena tierra fue la que permaneció. Y los discípulos, Señor, explícanos la parábola, ¿ok? La parábola dice que los caminos, o las tierras o superficies,
representan al corazón del hombre y que la semilla es la palabra de Dios. Ok, entonces ya vamos comprendiendo un poco la historia y concluimos entonces que la palabra de Dios es depositada en todo tipo de corazón, pero que al final solo en la buena tierra permanece. Y podríamos pensar en ese momento, entonces Jesús nos está diciendo que no todos se van a salvar. Exactamente, eso es lo que está diciendo. Y en este instante podrías pensar, pero eso suena muy cruel. Y decimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos con Marcos, capítulo 4? Versículos 11 y 12, que dice lo siguiente. 10 al 12, Marcos 4. Cuando estuvo solo, escuchen por favor, hermanos, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, la que acabamos de citar, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y ahora la clave está en el verso 12. Por favor, presten atención. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Tenemos unos problemas técnicos. Un segundo, por favor. Como no me acuerdo dónde me quedé, pues el punto es que Dios gana al final. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, miren. Vean lo que dice el verso 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahora esto no decimos, gloria a Dios, teníamos razón. No, es que tenemos más bien que entender que no todos se van a salvar. Y esto, a ti y a mí que estamos en Cristo, debe producir el temor reverente más grande que debe de existir. Porque Dios por su gracia te escogió. Escogió tu vida desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 17:12, citado ayer en la noche, también hablábamos acerca de que el nombre de los salvos está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Así que aquel que viene a Cristo es porque está ordenado para vida eterna. Alguien que se arrepiente hoy y cree en Cristo, el Señor en el cielo no dice, ¡ay, gloria a Dios, otro más! Lo vamos a anotar. No, hermanos, no es así. Dios no opera de esa manera. Dios no es alguien que no sabe lo que está pasando. Dios está en control de todas las cosas. Tenemos que nuevamente rescatar y exaltar la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios aplica en la salvación, donde el hombre, tú y yo y cualquier ser humano, lo único que aporta para su salvación es el pecado. Todo lo demás lo hace Cristo. Así que el Cordero de Dios tomó nuestro pecado, pagando por completo el precio de todos nuestros pecados. Escucha, pagando por completo, haciendo así una expiación perfecta. Cuando Cristo dice en la cruz, tetelestai, esta palabra griega de consumado es, implica que Él ha pagado el precio absoluto de todo lo necesario para la provisión de la salvación de las almas. Así que hay un objetivo en el estudio de la expiación sustitutiva, y es que podamos creer con plena convicción que la expiación nos da la certeza de nuestra salvación. Cristo, el Cordero perfecto, designado por Dios, tomó como único medio posible nuestro lugar,
satisfaciendo por completo la paga de nuestros pecados. Expiación es un término que implica cubrir, salvar, pagar, que tiene que ver con el tema de comprar del mercado de esclavos. El que comete pecado, esclavo del pecado es. El que diga que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Entonces, Cristo compra del mercado de esclavos a los salvos, que hoy somos nosotros. Ahora, ¿por qué únicamente Cristo puede ganar nuestra salvación? Porque solamente Él se puede presentar ante Dios, y no en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial, como el único sacrificio perfecto. Cristo no se ofreció meramente solo en lo natural aquí en la tierra, sino que Él se presentó delante del Rey de Reyes, de su Padre en los cielos, que el Rey de Reyes es Cristo, y Él se presenta delante de su Padre, ofreciéndose a sí mismo en el tabernáculo celestial, ofreciendo el pago y el rescate por nosotros. Entonces, la expiación sustitutiva significa que Cristo nos representa a ti y a mí en todo. ¿Has leído por ahí un versículo que es Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La traducción correcta la encontramos más en la Biblia de las Américas, que dice, con Cristo he sido crucificado. No estoy con Él crucificado, como lo enseña Reina Valera, porque Cristo no está en la cruz. Sin embargo, quiero que entendamos una cosa. Cuando Cristo estaba en la cruz, nosotros espiritualmente estábamos ahí con Él. Y por lo tanto morimos con Él y morimos en Él. Porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo es que vivirá una vez más en Él? Así que Cristo es el único que puede pagar nuestra salvación, porque es el Cordero de Dios y el único que es santo delante de Dios. La pregunta es también, ¿por qué vino Cristo a la tierra a morir por nuestros pecados? Porque fue el único medio que Dios el Padre encontró para podernos reconciliar con Él. Amén. Si Dios hubiera encontrado que a través de una religión, que de nuestras buenas obras, que de las prácticas o de una oración, si Dios hubiese encontrado que naciendo a través de una familia, siendo de X país, viviendo tal cultura, vas a ser salvo, entonces en vano viene Cristo. La razón por la cual viene Cristo es porque el ser humano no puede hacer nada moralmente para reconciliarse con Dios. La depravación total del hombre, y no parcial, sino total, implica que el ser humano está moralmente incapacitado de hacer lo bueno delante de Dios siempre. Porque el ser humano sí puede hacer buenas cosas. El ser humano sí puede tener buenas acciones, aún el ser humano natural sin Cristo puede hacerlo. Sin embargo, no lo hace siempre. Y aún las motivaciones de esa bondad que manifiesta es una manifestación aún en pecado. Porque todos nosotros somos pecado. El pecado se lleva en el ADN, hermanos, si así lo quieres ver. Y nadie se saca el ADN. No puedes quitarte el ADN y ponerte uno nuevo. Lo que hace Dios es más bien traer la simiente de Él, que es Cristo, y traer a ti, o darte a ti, una nueva naturaleza. La regeneración, que es el nuevo nacimiento, es el acto que Dios hace para que tú y yo podamos tener nuevos afectos, nuevos pensamientos, nuevos anhelos, nuevos deseos, pero aún en un cuerpo que muere y que está confinado a la caída por la maldición del pecado de Adán. Por eso, mis amados hermanos, haced morir pues lo terrenal en vosotros, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿A quién le escribe eso Pablo? A los cristianos.
Porque el cristiano sigue lidiando con su pecado toda la vida. Toda la vida tenemos una lucha contra el pecado. Y en ocasiones me encuentro pensando, Señor, ¿por qué quiero ir al cielo? Y por supuesto la respuesta principal es, Señor, porque tú estás ahí. Pero la segunda respuesta inmediata que yo encuentro es, Señor, porque dejaría de pecar contra ti. Porque si no te duele pecar contra Cristo, entonces no has abrazado la redención. No has entendido el evangelio. No has entendido el precio que se pagó por tu alma. Y eso es lo más importante, hermano. Eso es lo que motivó a los discípulos a morir como mártires. Eso es lo que enseña Cristo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero me seréis testigos. La palabra griega martos, mártires, van a morir por mí. Pero a veces no estamos dispuestos ni a querernos despertar temprano para ir al culto. No estamos dispuestos a las actividades de la iglesia. Vamos a evangelizar. Ay, no tengo otras cosas que hacer. Cuando los primeros creyentes estuvieron dispuestos a todo por Cristo. Y eso me lleva a una reflexión más. ¿Realmente seremos dignos herederos de aquellos que murieron por boca de leones? ¿Realmente merecemos el título de cristianos? Porque un verdadero cristiano vive y muere por su maestro. Amén. Era absolutamente necesario entonces su muerte para nuestra salvación. No existía otra manera. Es indispensable la expiación para nuestra salvación, hermanos. La compra de tu alma. Dice Pablo, por precio de sangre fuisteis comprados. En el momento que tú piensas merecer el cielo, en el momento que tú piensas merecer ser salvo, es el momento en que mayor peligro estás de apostatar de tu fe. Porque lo primero que debe hacer un pecador es reconocer su condición. Si alguien fue un pecador inteligente, es Saulo. Con cartas de los sacerdotes, con toda la autoridad para llevar presos a los cristianos, una luz lo derriba en el camino. No dice que iba en caballo, por cierto. Y él ahí postrado, sin poder ver. A ver, traigo las cartas de Caifás, puedo apresar a todos los cristianos, pero esta voz y este gran poder me derribó y me dejó ciego. ¿Qué entendió Saulo ahí? Lo que sea tiene más poder que yo. ¿Y saben cómo lo podemos notar? En la humildad, a pesar de ser el orgulloso Saulo, al decir, ¿quién eres, Señor? Hermanos, ni aún los demonios se atrevieron a caer en el ateísmo. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen. Pero escucha lo que sigue. Y tiemblan. Aún como cristianos a veces no temblamos para pecar contra Dios. Porque no hemos profundizado en el conocimiento de Él. El endemoniado gadareno, con una legión de demonios, 3,000, 4,000 demonios, ¿qué más da? Eran miles. Se postraron delante del Señor. Se humillaron ante Él. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y hermanos, nuestro corazón en ocasiones está tan duro que no somos capaces de humillarnos ante el Señor. Porque, ¿qué pensarán los que están a mi lado? ¿Qué van a pensar de mí? Y no estoy diciendo que los demonios lo adoraron, pero sí reconocieron la autoridad. Reconocieron quién era Él. Y sin importar, se humillaron. Y quiero recordar lo que enseña Filipenses capítulo 2. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor.
Si aquí tu mente y tu corazón no te permiten doblar tus rodillas delante de Dios porque te da pena o no lo sientes, de todas maneras un día lo vas a hacer. Y siempre he dicho, es mejor ser humildes y quebrantarnos antes de que nos quebrante el Señor. Hermanos, siendo justificados, por lo tanto, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el verso 24 y 25, de donde estamos de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La razón por la cual la fe en Cristo nos salva es porque Jesús satisface las demandas judiciales de la ley de Dios. Ahora, ahorita en este momento van a pensar, ay, ese hermano hablando de que judicial y que sentado y que sentencia y condenado. Hermanos, Dios es juez. Y Él ve como un juicio todo esto. Y vamos más allá. Jesús se presenta como abogado. ¿No les suena eso un juzgado? Claro que sí. ¿Y a dónde vamos a comparecer según 2 Corintios 5:10? Al tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, no es algo descabellado lo que estamos manejando aquí. Dios ve todo esto como un juicio, donde Él es el juez justo, santo, perfecto y soberano, donde Cristo es abogado, pero además funge como sacrificio sustituto por nosotros. Y la razón por la cual Jesucristo puede interceder día y noche por ti es porque Él pagó el precio por tu alma. Y anoche citábamos también lo siguiente: si Cristo es tu abogado, no te preocupes, Él nunca ha perdido un caso, ni lo perderá. ¿Qué pide Dios de nosotros? El arrepentimiento. El arrepentimiento es clave para obtener perdón. Hermanos, nosotros no podemos confundir remordimiento con arrepentimiento. Remordimiento es sentirte mal, pero el problema es que es sentirte mal por las consecuencias de tu acción. Me encontraron culpable de haber robado algo. Ay, me siento mal. Pero me siento mal porque me encontraron culpable, no por lo que hice. El arrepentimiento va más allá de solo el remordimiento. El arrepentimiento es reconocer, robé y eso estuvo mal, pequé contra Dios. Esa es la gran diferencia entre Saúl y David. Cuando Saúl peca contra Dios, él no dijo, Señor, perdóname, pequé contra ti. Él dijo, pequé contra el pueblo. Pero cuando David peca contra Dios, tomando a una mujer que no le correspondía, en su oración de arrepentimiento del Salmo 51, él dijo, pequé contra Dios. Hermanos, el arrepentimiento es necesario para el perdón. Si no te has arrepentido de tus pecados, Dios no te ha perdonado. Y lo peor de todo es que vives en una justicia de hombres y no una justicia que te ha imputado Dios por su soberanía. Crees que eres algo que no eres, y crees que el que te va a salvar, que quien te salvaría al final realmente es quien te condenaría. ¿Qué es arrepentimiento entonces? Es el pesar que se siente por haber hecho lo malo ante Dios. Sin embargo, todo lo malo que hicimos, Dios lo toma en sus manos y lo pone sobre Cristo. Y no solo el tuyo individual, de todos los hombres. Y por lo tanto Él lo pone. Esa es la propiciación. Porque no podemos quitar de la Biblia cuando dice el apóstol Juan en su primera carta que Cristo no solo es la propiciación de nuestros pecados, sino también de los de todo el mundo. Entonces, claro, el sacrificio de Cristo, por lo tanto, es suficiente. Es más, sobra, hermanos. Sobraría. Supongamos que hay, no lo sé, voy a exagerar, una hipérbole. Supongamos que hay 650,000 millones de seres humanos en toda la historia, desde el primero hasta el último que vaya a existir. Bueno, el sacrificio de Cristo es capaz de salvar 555,000 millones más esa cantidad, por decirlo así. Solo estoy haciendo esa exageración para que no pensemos así como, ay, Jesús pues no le alcanzó para salvar a todos. No es el punto. El punto es que sí puede salvar a todos, pero no todos se salvan, porque Él lo estableció así para su gloria. Y podríamos pensar entonces, porque Pablo dice, ¿acaso hay injusticia en Dios? Y Él responde, en ninguna manera.
Porque Él tendrá misericordia del que tenga misericordia y se compadecerá del que se compadezca. Toda la masa humana está confinada bajo condenación y pecado. La única diferencia es que a los que Él salva, los toma y los saca de esa masa. Los declara justos, los justifica y los perdona. Todos los de acá no fue injusto. Simplemente los dejó en el curso natural de la sentencia que tienen. Así de sencillo. Un pecador que muere en su pecado y va al infierno, recibe justicia de Dios. Un pecador justificado por la sangre del Cordero recibe justicia de Dios y va al cielo. Ambos recibieron justicia, ninguno injusticia. Dios no es injusto. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no debemos perder el tiempo tratando de defender a Dios en términos de, bueno, pero es que quizá Dios ahí se... No, hermanos, la Biblia es muy clara. Y tenemos que tener cuidado con esto, hermanos, porque entonces vamos a correr el riesgo de decir, bueno, es que Dios en el Antiguo Testamento, pues sí, las muertes y los niños y las que mataran a todas las mujeres sí, pero en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron. No, hermanos, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Lo único que está sucediendo cuando Dios mandaba a destruir todo un pueblo, incluyendo mujeres y niños, era adelantar el proceso final de esas almas. Finalmente, morir sin Cristo no traerá perdón. Y al final iban a morir también. Entonces, Dios utiliza todo para sus planes y para sus propósitos. Dios no está siendo injusto en ningún momento. Esto es parte de comprender la soberanía de Dios en su actuar en el Antiguo Testamento y en su actuar en el Nuevo Testamento. Donde en el Antiguo Testamento, bajo la ley, hubo muertes por pecar contra Dios. Donde en el Nuevo Testamento hubo muertes, Ananías y Zafira, por pecar contra Dios. No hay diferencias. La gracia no significa vive como quieras, Dios te perdona. No, la gracia es Dios no dándote lo que mereces. Así de sencillo, hermanos. Así que la propiciación, según el diccionario Vine, viene de la palabra griega hilasterion, con J al principio, hilasterion, que significa expiatorio, concretamente víctima expiatoria. La razón por la cual Cristo es identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios es porque tenía que ser el ofrecimiento, el sacrificio, la Pascua ofrecida por nosotros. Reconoce el apóstol Pablo, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue ofrecida por nosotros. El sacrificio, el Cordero Pascual ya fue ofrecido. La sangre de Cristo, por lo tanto, nos cubre a nosotros espiritualmente hablando, y el ángel de la muerte pasa de largo. La muerte ya no hará nada contra ti, me refiero a la segunda muerte condenatoria, porque por lo tanto has sido justificado y perdonado por el Señor, y la sangre de Cristo te lava, te limpia de todo pecado y te cubre de toda maldad. La sangre de Cristo, por lo tanto, tiene un fin expiatorio, purificador, justificador, pero la sangre de Cristo no es para cubrir negocios, para cubrir casas, para cubrir hijos. Ay, Señor, los cubro con tu sangre. ¿Quién eres tú para cubrir a tus hijos con la sangre de Cristo? Es Cristo quien cubre con su sangre a los que Él salva. Punto. Las casas, negocios y demás, puedes orar al Señor. Señor, guarda nuestro hogar, bendice nuestro negocio, pero no entremos en temas místicos y de magia y de hechicería y de ocultismo que nada tienen que ver con la palabra del Señor. La sangre de Cristo es pura, santa. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Murió la muerte que tú y yo merecíamos. Y por muy bueno o buena que tú creas que eres, colaboraste con tu pecado para que Cristo muriera en la cruz. Esa es una realidad. Y si no lo entendemos de esa manera, entonces estamos muy lejos, una vez más lo repito, de entender el Evangelio. A su vez, hilasterion, esta palabra de expiación, viene del griego hilaskomai, que significa reconciliar. Entonces Cristo no solamente redime o compra, es decir, vuelve a adquirir lo que había perdido, porque quiero que entendamos por qué Cristo tuvo que redimir. La humanidad cae bajo esclavitud cuando Adán peca.
Y a partir de ahí todo ser humano se convirtió en reo y esclavo de Satanás. Y por lo tanto, lo que hace Cristo es comprar o restituir y reconciliar al ser humano con el Padre. Nosotros podríamos pensar, ¿y realmente todo ser humano que no ha sido redimido está bajo el yugo y la atadura de Satanás? ¿Qué pensamos ante esa palabra? Bueno, les voy a leer de 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 24 al 26. 2 de Timoteo, capítulo 2, 24 al 26. Porque el siervo de Dios, del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, una vez más, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces la humanidad cae y dice Pablo que uno se hace esclavo de aquel que lo venció. De igual manera toda la creación y los reinos de este mundo caen bajo el dominio de Satanás. El príncipe de este mundo lo reconoce Cristo. 1 de Juan 5:9 nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que eso no es algo que puedes arrancar de la Biblia, es una realidad. Pero también la humanidad está bajo o confinada bajo yugo de esclavitud en Satanás. Claro, bajo el control y dominio total del Señor desde su trono. Eso nos queda claro. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Comprar, redimir, reconciliar a un sector de la humanidad llamada iglesia con el Padre. Los rescató y pagó con su vida, con su sangre. Y Satanás no pudo hacer nada al respecto. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso dice la Escritura que le arrebató las llaves del Hades al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al que tenía el imperio de la muerte, al que tenía bajo dominio y control a las naciones. Démonos cuenta las repercusiones cósmicas del sacrificio de Cristo, que redime a la humanidad, la cual está como dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es algo tremendo, hermanos, lo que Cristo logra. Y mientras Satanás pensaba, cuando esté Jesús en el infierno, llevando el pecado de todos, yo me encargo de condenarlo ahí. Y anoche hablábamos, la promesa que se le olvidó a Satanás. El alma que pecare, esa morirá. Y Jesús nunca pecó. Suelto los dolores de la muerte, se levanta en victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y todo aquel que está en Cristo es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. La victoria está en Cristo, no en la iglesia cristiana, en Cristo. No está en Grace Life, está en Cristo. Tú puedes venir aquí el resto de tu vida y congregarte y estar todos los días, pero si no estás en Cristo, no eres salvo. No te hace salvo un lugar, te hace salvo una persona, Jesús. Él es el que te da la salvación. Así que la expiación es una obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. ¿Cuál fue la causa de la expiación? Bueno, el amor y la justicia de Dios requerían una satisfacción, ser satisfechos. La respuesta fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo ganó nuestra salvación al morir por nuestros pecados. Una vez más, puedes tener vida eterna porque hubo quien murió por ti. Puedes ser librado del juicio de Dios porque te pasaron del lugar de condenado y culpable a un lugar de justo y santo y libre de toda condenación. Pero no solo fue por amor, sino que hubo el pago que alguien lo ofreció por ti. ¿Necesariamente tenía el Señor Jesús que tomar nuestro lugar para morir? Esa es la doctrina de la sustitución. Sí, era preciso que Jesucristo, el Hijo de Dios, tomara nuestro lugar. No había otra forma posible.
y Jehová quiso quebrantarlo. ¿Cuál es la naturaleza de la expiación entonces? Fue la obra de Cristo en su vida y muerte para darnos salvación. Porque el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate de muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a poner su vida por los demás. Él claramente habló abiertamente a todos a qué vino: a morir por nosotros. Dice en los relatos de los evangelios que Jesucristo continuamente hablaba acerca de los padecimientos que él tenía que sufrir, de cómo el Cristo debía padecer. Así que no era algo que se inventó de momento o algo que pasó por casualidad. Es algo que estaba determinado desde antes de sea la luz. ¿Qué necesidad satisfizo la expiación? Es decir, ¿qué se logró? Pues que nosotros merecíamos sufrir la ira de Dios en contra del pecado. Y Cristo fue propiciación y expiación por los nuestros. Él tomó nuestro lugar. Después de esto, al final, con el favor del Señor, cuando vayas en tu auto o en la noche antes de dormir, ruego a Dios que esta enseñanza cambie tu forma de ver la frase Jesús murió por mí. Lo vas a ver desde otra perspectiva. Ahora vamos a ver algunos errores de esto, porque también hay algunos errores que debemos cuidar, el no promover y no enseñar. La pregunta es, ¿existe la mínima posibilidad de hallar otro camino para la expiación de nuestros pecados? Porque por eso surgen movimientos sectarios. La religión tradicional, como el catolicismo romano, promueve salvación por obras. Jesús hizo el 90%, el 98%, y el resto hace el hombre. Pues eso sería como que un tanto complejo, porque si dependiera de mí y de ti, no la vamos a librar. La respuesta entonces, por lo tanto, es no. No hay otro camino. San Juan 14:6 nos habla de que Cristo se revela como el camino y la verdad y la vida. Y ojo, porque la traducción no pone el camino, la verdad, la vida. Dice el camino y la verdad y la vida. El absoluto y el único en cada uno de ellos. No la opción o uno de ellos. El único absoluto. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No había otro camino, no había otra opción. Ay Dios, ¿por qué no levantará a otro Moisés? ¿Por qué? Hermanos, el profeta que habría de levantar el Señor fue Jesucristo. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento son tipos de Cristo, sombra, tipo y figura que prefiguraban la manifestación gloriosa de Cristo entre los hombres. Cristo es el antitipo, es decir, el cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento. Jesucristo es el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Siguiente error. ¿Realmente necesitamos aceptar la expiación de Cristo? Bueno, todo hombre necesita saber que la ira de Dios está sobre él si no encuentra la salvación en Cristo. Entonces, claro que es necesario recibir esa expiación, si lo quieres ver así. Citábamos Juan 3:36 y una vez lo haremos esta noche. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué es creer en Cristo? Porque cualquiera puede decir, pues yo sí creo en Jesús. Pues dice que cree en Jesús, pues es salvo. No, espérate. El que me ama, guarda mi palabra y la pone por obra. En otras palabras, el que cree en Cristo lo manifiesta con obras. Las obras son el fruto de la salvación, no la causa. Pero si por si acaso se nos ocurriera pensar, pero ¿a poco no somos salvos por obras? Esto va a hacer volar su mente, hermanos. Sí, somos salvos por obras, pero las de Cristo. Gloria al Señor. Siguiente error, hermano. ¿De verdad Cristo sufrió por nosotros? ¿Acaso no usó su poder para no hacerlo? Hermano, las falsas doctrinas demoníacas, buscarán restar siempre el valor al sacrificio vicario de Cristo. Vicario significa sustituto.
minimizando la doctrina de la expiación. Hermanos, Cristo sufrió, llevó nuestros pecados en la cruz y tomó el lugar que merecíamos, literalmente. Por eso Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que niegue que Cristo haya venido en sangre y carne, ese es el anticristo, porque el ascetismo del primer siglo nos dice: no, él solo era un espíritu. No. Él fue carne, él sufrió, él padeció. Y si niegas eso, eres anticristo. Uf, qué fuerte. Pero es que o Jesús murió por mí o no murió por mí. O Jesús satisface o no las demandas de la ley o no. O es la expiación y la propiciación de Cristo sustituta en mi lugar o no lo es. De igual manera debemos considerar: o Dios es todopoderoso o no. Y eso tiene que revolucionar nuestra mente, hermanos, y cambiar nuestra forma de ver iglesia, de ser iglesia, de ver la doctrina de la palabra del Señor, de acercarnos a las Escrituras. Es la razón por la cual papá, mamá toman a sus hijos todos los días en su casa: vengan, hijos, les hablaré de Cristo, les diré lo que Él hizo por ustedes y por mí. No esperes a que los pastores lo hagan. Debemos enderezar la dirección, por lo tanto. Cristo es superior y suficiente para la salvación, hermanos. ¿Cuál es el trasfondo de la expiación? Me dirijo al final de mi sermón, hermanos. No significa que falta como una media hora. ¿Cuál es el trasfondo de la expiación? El pecado separa al hombre de Dios y solo mediante el sacrificio de un animal, es el trasfondo, un animal sustituto, la gente podía recibir perdón. Y como pecamos continuamente, eran necesarios los sacrificios frecuentes. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no con su propia sangre, sino con sangre ajena. Cristo sí entró con su propia sangre. El sumo sacerdote entraba con sangre ajena. Incluso el sumo sacerdote tenía que entrar con una especie de lazo atada en su cintura, porque si se le ocurría entrar con un pecado no confesado y llegar al lugar santísimo, caía muerto. Y si después de un tiempo no salía, lo tenían que sacar. Así de santo es poder entrar a la presencia de Dios. ¿Y saben qué dice la Escritura? Que Cristo, con el velo de su carne, nos da acceso al lugar santísimo, y no al tabernáculo terrestre, sino al mismo trono de Dios. Y ese acceso que tenemos a la presencia de Dios es para hallar el oportuno socorro. Cada vez que viene la tentación no solo es para hacer lo malo en el sentido de hay adulterios, robos, blasfemias, alcoholismos, drogadicciones. ¿Por qué no piensas en la tentación de que te estás enfriando en tu relación con Cristo? En la tentación de que no estás leyendo lo suficiente la Biblia, en la tentación de que no estás ayunando, en la tentación de que no te estás congregando regularmente, en la tentación de no estar cumpliendo como padre en los devocionales con tus hijos, en la tentación de no ser fiel al llamado del ministerio que Dios te hace en la iglesia local, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué debemos de hacer? Ir, correr a los pies de Cristo ante el trono de gracia y decir: Señor, ayúdame a no desviar mi camino. Eso es lo que tenemos acceso por la expiación de Cristo también, ahora. Porque el Evangelio tiene promesas para la vida aquí y para la vida eterna. ¿Cuál es la trascendencia de la expiación? Cristo fue el sacrificio final por el pecado, y no por sangre de machos cabríos, de becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Los sumos sacerdotes tenían que hacer el sacrificio anual. Cristo se ofrece una vez y para siempre como sacrificio perfecto delante de Dios. Por eso Él dijo: consumado es, se cumplió. ¿Qué debo hacer para valorar una salvación tan grande? ¿Qué debo hacer para valorar que Cristo fungió una compra sustituta en mi lugar? Debemos volver nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra fe a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, perdóname por haber sido indiferente y frío a todo esto. Perdóname por verlo a la ligera. Perdóname por no darle la profundidad que tú le diste al morir por mí, porque en la cruz no dudaste. Tú lo hiciste con el gozo puesto delante de ti. Ayúdame, Señor.
Entonces, una vez que entendemos esto, hermanos, y voy ahora sí dirigiéndome a la conclusión, esto nos debe capacitar para vivir como a Dios le agrada. Anoche yo dije algo y creo que hoy es importante recordar. La vida cristiana se vive como Cristo dice, no como tú dices. Por más que digas que tú estás viviendo el cristianismo como se debe de vivir, examínate a la luz de las Escrituras y date cuenta que no. Incluso yo también. Porque todos somos cada día encaminados a imitar a Cristo, a seguir sus pisadas. El mismo apóstol Pablo dice, no soy perfecto, y no estoy diciendo que ya lo haya alcanzado. Y yo creo que ninguno aquí, hermano, le llega ni a los talones a Pablo. Y aún así él mismo reconoció, prosigo el blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios no es ganar el mundo, no es ver qué puedes lograr en esta vida en términos materiales, es cuánto de Cristo lograste imitar. Esa es la meta y el objetivo de todo hijo y de toda hija de Dios, en el matrimonio, en lo individual y en la iglesia local. Podríamos hacer una lista de los actos pecaminosos, ¿verdad?, que realizamos aún siendo creyentes en Jesucristo. De hecho, hemos pedido unas cámaras que se les va a poner por aquí, en una gorra, y se va a grabar lo de toda una semana de cada uno de ustedes, lo que dicen, lo que hacen, lo que hablan. Y se va a ir pasando en la pantalla para poder ver qué se está diciendo y qué se está haciendo. ¿Quién se atreve a ser el primer candidato? Ahora sabes por qué necesitas a Cristo, ¿verdad? Porque separado de Él nada podrías hacer. Porque si pretendes llegar delante de Dios y decirle, Señor, no solo una semana, toda mi vida que ha sido grabada en tu mente y en tus libros, puedes pasarla con toda confianza. Si quieres llegar así sin Cristo, será grande tu ruina, grande vergüenza tendrás. Pero si llegas humillado delante del Señor y dices, Señor, soy el peor pecador y no merezco estar aquí, pero gracias por la vida de tu Hijo. Gracias porque sin Él estaría perdido. Entonces el Señor abrirá sus brazos y te dirá, bienvenido, hijo, a casa. Porque no confiaste en ti, no confiaste en tus fuerzas, confiaste en mi Hijo y confiaste en mi palabra. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Romanos 6:2. Hermanos, vayamos a Cristo y pidamos perdón diariamente por los pecados cometidos. Con cuánta gratitud podemos hablar de la inmerecida y sublime gracia del Señor. Con toda certidumbre de fe, oremos a Dios y demos infinitas gracias por tal bondad. ¿No saben qué hermoso sería ver un quebranto del Espíritu Santo en esta iglesia? Cómo nos humilláramos delante del Señor ante esta revelación de su palabra. Tomemos el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. No vivamos como un modo inferior, porque ser hijo te da responsabilidades, te da muchos beneficios, pero Dios espera mucho de ti también, pero no en tus fuerzas, porque Él produce el querer como el hacer en ti por su buena voluntad, porque Él te ha dado de su espíritu, porque Él te ha recordado a través de su palabra que Él ya proveyó todo lo necesario para que lleves una vida victoriosa sobre el pecado. Dios ya venció por ti y tú en Él puedes ser ese vencedor. Solo ven a Cristo, arrepiéntete, cree en Él y obedece su palabra, y del resto Él se encarga. ¿Ven? Vamos a orar. Señor, tú eres digno sobre todas las cosas. Señor, aún cosas que anhelan ver los ángeles fueron reveladas a través de tu Hijo encarnado y a través de la obra preciosa en la cruz por nosotros. Señor, no hay manera de agradecer esto con palabras. Por eso anhelamos que puedas hallar en nuestro corazón un verdadero quebranto,
y gratitud por lo que has hecho por nosotros. Perdónanos, Señor, si en ocasiones somos indiferentes a esto. Perdónanos si lo vemos como si mereciéramos la salvación, porque no lo merecemos. Porque no merecíamos, Señor, que aquel que fue hecho más sublime que los cielos muriera por nosotros. No, no lo merecemos, Señor. Como dice tu palabra, los profetas, ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos? Estas heridas fueron porque fui herido por mis amigos. Señor, perdónanos. Porque aún los historiadores dicen que cuando pasaban por tu cruz, se decía, y ahora los romanos que colgaron ahí, completamente una llaga, completamente deforme, simplemente una mancha de carne roja en esa cruz, por nosotros, Señor. Enséñanos a valorarte, enséñanos lo que es amar a Cristo. Y que no olvidemos el gran precio y rescate que se dio por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por pensar en nosotros, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por pagar por mí. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria. Por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.